Hay sonidos que se quedan grabados en el alma para siempre, y el que escuché aquella tarde de abril cambió mi existencia por completo. Mi nombre es Remedios Castillo Pérez, tengo 69 años y vivo en una casita de adobe en las afueras de Cusco, donde el viento andino susurra secretos entre las montañas. Jamás pensé que a mi edad tendría que enfrentar la traición más brutal que una madre puede experimentar, pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que el corazón humano puede albergar oscuridades inimaginables. Era un martes común y corriente cuando regresé del mercado de San Pedro, cargando en mis brazos cansados las bolsas llenas de papas, quinoa y algunas verduras para la cena. Mis piernas ya no son las mismas de antes, y cada paso desde la parada del autobús hasta mi hogar se sentía como una pequeña conquista. La casa estaba envuelta en esa quietud particular de las tardes cusqueñas, cuando el sol comienza a esconderse detrás de los cerros y las sombras se alargan sobre los patios empedrados. Fernando, mi único hijo, estaba en el pequeño taller improvisado que armó en el patio trasero, reparando el motor de una camioneta vieja que había comprado con la esperanza de convertirla en taxi. Siempre fue hábil con las manos. Desde pequeño desarmaba relojes y radios para ver cómo funcionaban por dentro. Esa curiosidad mecánica se convirtió en su sustento cuando creció, arreglando vehículos para los vecinos del barrio por unos soles que apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos. Entré a la cocina silbando una antigua tonada que mi madre solía canturrear mientras preparaba la comida. Comencé a acomodar las compras en sus lugares correspondientes, las papas en el cajón de madera que construyó mi difunto esposo, la quinoa en el frasco de vidrio que heredé de mi abuela, las verduras en la pequeña refrigeradora que Fernando me regaló hace 3 años para mi cumpleaños. Cada objeto en esa cocina cuenta una historia. Cada rincón guarda recuerdos de décadas de vida compartida. Fue entonces cuando sonó el teléfono celular de Fernando. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina mientras trabajaba afuera, y el timbre estridente rompió la tranquilidad de la tarde. Pensé en llamarlo para avisarle, pero en ese momento escuché sus pasos acercándose rápidamente desde el patio. Entró con las manos manchadas de grasa, se limpió brevemente con un trapo sucio y contestó la llamada sin mirar quién era. Al principio no presté atención a su conversación. Seguí organizando las compras mientras él hablaba en voz baja, dándole la espalda como si buscara privacidad. Pero algo en su tono me resultó extraño, diferente al que usaba normalmente. Había una calidez inusual en su voz, una ternura que hacía mucho tiempo no escuchaba cuando se dirigía a alguien de la familia. La curiosidad pudo más que la discreción, y sin hacer ruido me acerqué un poco más para entender de qué hablaba. Las primeras palabras que logré distinguir claramente me hicieron detener toda actividad. Fernando le decía a alguien del otro lado de la línea que la extrañaba mucho, que contaba los días para volver a verla, que pronto estarían juntos para siempre. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez estaba hablando con otra mujer, que quizás su matrimonio con Lucía atravesaba problemas que yo desconocía, pero lo que escuché a continuación superó cualquier sospecha de infidelidad matrimonial. Con una voz cargada de emoción que jamás había usado conmigo, mi hijo le dijo a esa persona: «Tú eres mi verdadera madre, mamita querida. No sabes cuánto sufro viviendo esta mentira todos los días». Las palabras me golpearon como un rayo en medio de una tormenta, dejándome paralizada junto al fregadero de la cocina. Fernando continuó hablando con una pasión que me resultaba completamente ajena. Le contaba a esa mujer sobre planes que tenían juntos, sobre un futuro que habían estado construyendo en secreto. «Ya no falta mucho», le decía con una sonrisa que podía percibir en su voz. «Cuando esa anciana muera, tú vendrás a vivir aquí conmigo, dormirás en su cama, cocinarás en su cocina y por fin podremos ser la familia que siempre quisimos ser». El mundo se detuvo por completo en ese instante. Mis manos comenzaron a temblar de tal manera que casi dejó caer el frasco de quinoa que sostenía. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies, como si estuviera cayendo en un abismo profundo y oscuro. Esa anciana se refería a mí, a la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses, que había trabajado día y noche para criarlo sola después de que su padre nos abandonara. Fernando siguió conversando sin darse cuenta de que yo estaba escuchando cada palabra.
Le describía a esa mujer cómo sería su vida en mi casa, cómo distribuiría mis pertenencias cuando yo ya no estuviera, cómo finalmente podrían vivir sin la carga de cuidar a una vieja que solo les traía problemas. Hablaba de mi muerte como si fuera algo inevitable y cercano, como si ya hubieran puesto fecha a mi partida de este mundo. La conversación se volvió más específica y aterradora. Fernando le mencionó que había estado mezclando ciertas sustancias en mi comida, que los remedios que Bernardina me traía cada semana estaban funcionando lentamente, pero de manera efectiva. Describía mis síntomas recientes, el cansancio excesivo, los mareos, la confusión mental que había experimentado últimamente, como signos del progreso de su plan macabro. Bernardina tiene razón, le decía a esa persona. Los doctores van a pensar que fue natural, problemas del corazón por la edad. Nadie va a sospechar nada. En ese momento entendí que la mujer al otro lado del teléfono era precisamente Bernardina, la madre de Lucía, mi nuera, la misma mujer que durante los últimos meses había aumentado considerablemente sus visitas a mi casa, siempre trayendo tés especiales y dulces caseros que insistía en que consumiera por mi salud. Mi hijo continuó detallando aspectos de su conspiración que me helaron la sangre. Hablaba sobre documentos que habían falsificado, sobre el médico corrupto que Bernardina había contactado para certificar mi muerte, sobre cómo dividirían el dinero de la venta de mi casa una vez que yo hubiera fallecido. Cada palabra era una puñalada directa a mi corazón de madre, una traición que superaba cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Durante toda mi vida había creído que el amor de una madre hacia su hijo era incondicional e indestructible, pero también había asumido que ese amor era correspondido de alguna manera. Nunca se me ocurrió que el niño al que había dedicado 30 años de mi existencia pudiera llegar a verme como un obstáculo que eliminar. Fernando no solo deseaba mi muerte, sino que había elaborado un plan detallado para conseguirla sin despertar sospechas. La conversación telefónica se extendió por más de 20 minutos, durante los cuales seguí inmóvil junto al fregadero, absorbiendo cada detalle de la conspiración que había estado desarrollándose bajo mi propio techo. Bernardina le daba instrucciones precisas sobre las dosis de los venenos que debía administrarme. Le recordaba que era importante mantener la apariencia de hijo, preocupado para no levantar sospechas entre los vecinos. También discutieron sobre la urgencia de acelerar el proceso. Bernardina tenía deudas importantes con prestamistas peligrosos y necesitaba el dinero de mi herencia antes del final del mes para salvar su pellejo. Esta información me reveló que mi vida tenía una fecha de vencimiento impuesta por las necesidades financieras de esa mujer despiadada. Cuando Fernando finalmente colgó el teléfono, tuve apenas unos segundos para recomponerme y fingir que había estado ocupada organizando las compras sin prestar atención a nada más. Él regresó al patio silbando alegremente, como si acabara de recibir las mejores noticias del mundo. Yo me quedé temblando en la cocina, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Esa noche no pude probar bocado durante la cena. Cada vez que miraba a Fernando sentado frente a mí, masticando tranquilamente el estofado que había preparado con tanto cariño, veía a un extraño con el rostro de mi hijo. La persona que había criado, que había consolado cuando lloraba de niño, que había aplaudido en cada logro de su vida, se había convertido en mi verdugo secreto. Lucía también estaba en la mesa, charlando animadamente sobre su día en el salón de belleza donde trabajaba como peluquera. Su comportamiento parecía completamente normal, pero ahora cada gesto, cada sonrisa, cada pregunta sobre mi salud adquiría un significado siniestro. Me preguntaba si ella también estaba involucrada en la conspiración o si era otra víctima de la manipulación de su madre. Durante toda la cena, Fernando se mostró especialmente atento conmigo. Me sirvió más comida, me preguntó si el guiso estaba bien sazonado, insistió en que tomara el té de hierbas que Bernardina me había dejado esa mañana. Su solicitud fingida me daba náuseas, sabiendo que detrás de cada gesto aparentemente cariñoso se escondía la intención de envenenarme lentamente. Esa primera noche después del descubrimiento fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando cada ruido de la casa, atenta a cualquier movimiento que pudiera indicar que Fernando venía a hacer algo terrible mientras yo dormía.
Cada crujido de la madera, cada murmullo del viento entre las hojas del eucalipto del patio me ponía en estado de alerta máxima. Durante esas horas interminables de insomnio, mi mente trabajaba frenéticamente tratando de recordar señales que hubiera pasado por alto. Repasé conversaciones recientes, gestos extraños, cambios en el comportamiento de Fernando y Bernardina que ahora cobraban un significado completamente diferente. Era como si hubiera estado viviendo en una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión real. Recordé las visitas cada vez más frecuentes de Bernardina, sus preguntas insistentes sobre mi salud, sus comentarios sobre lo bien que se veía mi casa y lo valiosa que era la propiedad. Pensé en los dolores de cabeza inexplicables que había tenido últimamente, en los episodios de confusión mental que había atribuido a la edad, en la fatiga extrema que me invadía después de consumir los remedios naturales que esa mujer me traía. Al amanecer, tomé la decisión de que no me quedaría de brazos cruzados esperando la muerte. Si mi propio hijo había elegido traicionarme de la manera más vil posible, yo lucharía con todas las fuerzas que me quedaran para desenmascarar su plan y salvar mi propia vida. La guerra había comenzado, aunque Fernando aún no lo sabía. Los siguientes días fueron una prueba constante de mi capacidad de actuar. Tenía que fingir que todo seguía normal, mientras secretamente comenzaba a investigar la conspiración que se desarrollaba bajo mi techo. Cada sonrisa forzada hacia Fernando era un ejercicio de autocontrol. Cada gracias, hijo, cuando me ofrecía comida envenenada, era una actuación digna del mejor teatro. Díganme ustedes que me están escuchando desde sus hogares, desde sus países, desde sus ciudades. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de vivir en una pesadilla de la cual no pueden despertar? Escriban en los comentarios de dónde son. Quiero conocer a cada persona que está siguiendo esta historia que cambió mi vida para siempre. Suscríbanse al canal Abuela Recordó, porque lo que descubrí en los días siguientes los va a dejar sin palabras. Esta es apenas la primera parte de una traición que va mucho más allá de lo que cualquier madre podría imaginar. Los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas de mi habitación como cuchillas doradas, iluminando una realidad que ya no reconocía como propia. Mi casa, esas paredes de adobe que habían sido testigo de tantas alegrías y tristezas familiares, se había convertido en el escenario de una traición que mi mente aún luchaba por aceptar. Me levanté de la cama con los músculos tensos por la noche de insomnio, pero con una determinación férrea que no sentía desde hacía años. Fernando ya se había ido al taller temprano, como siempre hacía los miércoles, para aprovechar la mañana fresca antes de que el sol cusqueño se volviera inclemente. Lucía estaba preparando el desayuno en la cocina, tarareando una canción popular que sonaba en la radio. Su normalidad me resultaba perturbadora ahora que conocía los planes siniestros que se tejían a mi alrededor. Decidí comenzar mi investigación de inmediato. Esperé a que Lucía saliera hacia el salón de belleza, despidiéndose con un beso en la mejilla que me provocó escalofríos. Una vez sola en la casa, me dirigí directamente al dormitorio que compartían mi hijo y mi nuera. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los vecinos pudieran escucharlo a través de las paredes de adobe. La habitación olía a la colonia barata que usaba Fernando y al perfume dulzón que Lucía se aplicaba todas las mañanas. Todo parecía normal a primera vista. La cama bien tendida, la ropa doblada en el armario de madera, las fotografías familiares sobre la cómoda. Pero yo sabía que en algún lugar de ese espacio se escondían las pruebas de la conspiración que había escuchado la noche anterior. Comencé por revisar la mesa de noche de Fernando. En el primer cajón encontré cables de teléfono, pilas gastadas, algunos recibos arrugados y una pequeña libreta que inmediatamente captó mi atención. La abrí con manos temblorosas y descubrí páginas llenas de anotaciones que me hicieron comprender la verdadera dimensión del horror que estaba viviendo. En esa libreta, mi hijo había documentado meticulosamente cada paso de mi envenenamiento. Había fechas específicas, horarios exactos, descripciones detalladas de mis reacciones a las diferentes sustancias que me administraba. Lunes 12 de abril, 2 gotas en el café matutino, efectos visibles después de 1 hora, somnolencia, leve desorientación, decía una de las entradas. Viernes 16 de abril, una cápsula disuelta en la sopa de quinoa, síntomas,
dolor de cabeza intenso, náuseas. Cada línea de esa libreta era una puñalada directa a mi alma de madre. Fernando había estado observando mi sufrimiento con la frialdad de un científico, estudiando ratas de laboratorio. Documentaba mis malestares como logros, celebraba silenciosamente cada señal de deterioro en mi salud, los mareos que había experimentado, la confusión mental que me preocupaba, la fatiga inexplicable que me invadía por las tardes. Todo tenía una explicación macabra. Continué leyendo y encontré información aún más perturbadora. Había cálculos sobre dosis letales, investigaciones sobre síntomas que simularían una muerte natural, contactos de médicos corruptos que Bernardina había proporcionado. Mi hijo no solo había planeado matarme, sino que había estudiado durante meses la mejor forma de hacerlo sin despertar sospechas. En las páginas finales de la libreta había un cronograma detallado que me heló la sangre. Según sus cálculos, mi muerte debía ocurrir antes del 30 de abril, apenas 10 días después de esa fecha. Bernardina necesitaba el dinero urgentemente para pagar a unos prestamistas peligrosos, y mi asesinato había sido programado para coincidir con sus necesidades financieras. Fotografié cada página de esa libreta con el viejo teléfono celular que mi nieto me había enseñado a usar el año anterior. Mis dedos artríticos luchaban con los botones pequeños, pero la adrenalina me daba una destreza que no sabía que poseía. Cada imagen capturada era una prueba irrefutable de la traición que estaba sufriendo. Guardé la libreta exactamente en el mismo lugar donde la había encontrado y continué mi búsqueda. En el segundo cajón de la mesa de noche, descubrí una colección de frascos pequeños con líquidos de diferentes colores. Algunos tenían etiquetas de farmacia con nombres que no reconocía. Otros eran recipientes caseros sin identificación alguna. El olor químico que emanaba de esos frascos me provocó arcadas. Uno de los frascos tenía una etiqueta que decía: «Para el té de la abuela». La ironía cruel de esa inscripción me hizo temblar de rabia. Fernando había etiquetado el veneno que me administraba como si fuera un regalo cariñoso. La maldad de ese gesto superaba cualquier traición que hubiera imaginado posible. Tomé fotografías de todos los frascos y continué registrando la habitación. Debajo de la cama encontré una caja de zapatos que contenía documentos que me confirmaron que la conspiración era mucho más amplia de lo que había imaginado. Había copias de mi testamento, extractos bancarios que habían obtenido de manera fraudulenta y evaluaciones del valor de mi propiedad realizadas por agentes inmobiliarios. También descubrí correspondencia entre Fernando y Bernardina que revelaba detalles escalofriantes de sus planes. En una de las cartas, Bernardina le explicaba a mi hijo cómo debía comportarse después de mi muerte para no despertar sospechas. «Llora mucho en el funeral», le decía. «Habla de lo mucho que la querías, de lo difícil que será vivir sin ella. Los vecinos deben verte como un hijo devastado por la pérdida». Las instrucciones de Bernardina eran tan específicas que parecían sacadas de un manual de actuación para asesinos. Le explicaba a Fernando qué ropa ponerse, qué frases usar, incluso cómo modular su voz para transmitir dolor genuino. Todo estaba calculado para crear la imagen perfecta del hijo doliente, mientras por dentro celebraban secretamente mi muerte. En otra carta, encontré información que me hizo comprender que mi caso no era único. Bernardina mencionaba el trabajo anterior en Arequipa y la anciana de Lima, que resultó más difícil de convencer. Esta mujer había perfeccionado un método para manipular familias y asesinar ancianos por sus herencias. Yo era simplemente su próxima víctima en una cadena de crímenes que venía cometiendo desde hacía años. La correspondencia también revelaba que habían planeado hasta el último detalle de lo que harían después de mi muerte. Fernando vendería la casa inmediatamente y se mudaría con Lucía a un barrio más elegante de Cusco. Bernardina se quedaría con el 40% del dinero como pago por sus servicios y usaría su parte para expandir un negocio de textiles que tenía en el centro de la ciudad. Mientras leía esos documentos, sentía como si estuviera observando mi propia autopsia antes de haber muerto. Habían dividido mis pertenencias, calculado el valor de cada objeto que había acumulado durante décadas de trabajo honesto, planificado qué harían con cada sol que obtuvieran de la venta de mi vida. Para ellos, yo no era una persona, sino una mercancía que liquidar.
En el fondo de la caja encontré algo que me produjo una mezcla de horror y náuseas. Fotografías de la casa tomadas desde diferentes ángulos, con anotaciones sobre las mejores características para resaltar al momento de ponerla en venta. Había imágenes del jardín que había cultivado con tanto amor, de la sala donde había criado a Fernando, de la cocina donde había preparado miles de comidas familiares. Cada foto tenía un precio estimado escrito en el reverso. Pero lo más perturbador fueron las fotografías de mi propio dormitorio, tomadas mientras yo dormía. Fernando había entrado sigilosamente durante varias noches para documentar la habitación que Bernardina ocuparía después de mi muerte. Había medido las dimensiones, evaluado la ubicación de los muebles, incluso especulado sobre qué cambios harían para que la habitación se adaptara a los gustos de esa mujer despiadada. Ver esas fotografías me hizo sentir como si hubieran violado no solo mi privacidad, sino mi dignidad humana más básica. Mi hijo había convertido mi hogar en un catálogo inmobiliario mientras yo aún estaba viva. Había transformado los espacios más íntimos de mi existencia en mercancía para vender. La falta de respeto y humanidad de ese acto me quitó el aliento. Continué revisando los documentos y encontré copias de mi historia médica que habían obtenido de manera ilegal. Conocían perfectamente mis condiciones de salud, mis medicamentos habituales, mis vulnerabilidades físicas. Esta información les había permitido seleccionar los venenos más efectivos y diseñar síntomas que parecerían naturales para mi edad y estado de salud. También había estudiado mis rutinas diarias con precisión militar. Sabían exactamente a qué hora desayunaba, cuándo tomaba mis medicinas, qué actividades realizaba cada día de la semana. Esta vigilancia constante les había permitido administrar los venenos en los momentos más oportunos, cuando era menos probable que asociara mis síntomas con algo que había consumido. En una hoja separada, encontré una lista titulada Síntomas a observar. Fernando había catalogado cada señal de deterioro que debía buscar en mi comportamiento, cada indicación de que los venenos estaban haciendo efecto: confusión mental creciente, pérdida de equilibrio, dificultad para recordar nombres. Cada síntoma tenía una marca al lado, indicando que ya había sido observado y documentado. La metodicidad de esa vigilancia me hizo comprender que llevaban meses estudiándome como si fuera un experimento científico. No era solo una víctima de un crimen pasional o de una decisión impulsiva. Era el objetivo de una operación criminal planificada con precisión escalofriante. Al final de esa revisión exhaustiva, había acumulado pruebas suficientes para demostrar que mi vida estaba en peligro inmediato, pero también había descubierto que enfrentaba algo mucho más grande que la traición de un hijo ingrato. Estaba lidiando con una red criminal organizada que había perfeccionado el arte de asesinar ancianos y robar sus herencias. Guardé todos los documentos exactamente donde los había encontrado, tomando fotografías de su ubicación original para no levantar sospechas. Cada movimiento debía ser calculado. Cada acción tenía que parecer natural. Mi supervivencia dependía de mantener la fachada de la anciana ingenua e ignorante, mientras secretamente reunía evidencias para desenmascarar a mis verdugos. Cuando terminé la búsqueda en el dormitorio, me dirigí a la cocina para investigar cómo me estaban administrando los venenos. Revisé cada frasco de condimentos, cada paquete de té, cada recipiente donde guardaba alimentos. En el azucarero encontré cristales que definitivamente no eran azúcar, mezclados hábilmente con los granos blancos normales. En el frasco donde guardo la sal, descubrí una sustancia extraña que tenía un olor metálico muy sutil. El café molido había sido adulterado con un polvo fino que cambiaba ligeramente su color natural. Incluso habían mezclado algo en la harina que uso para hacer pan, transformando cada comida casera en una potencial dosis de veneno. La sofisticación de esa operación me dejó sin palabras. No habían dejado nada al azar. Habían contaminado sistemáticamente cada elemento de mi alimentación diaria. Era imposible que yo pudiera evitar consumir las sustancias tóxicas porque estaban presentes en prácticamente todo lo que comía o bebía en mi propia casa. Mientras documentaba cada descubrimiento con fotografías, me invadió una sensación de urgencia que me hizo comprender que el tiempo se agotaba rápidamente. El cronograma de Fernando indicaba que mi muerte estaba programada para muy pronto, y si no actuaba de inmediato,
No tendría otra oportunidad de salvar mi propia vida. En ese momento de desesperación y claridad absoluta, tomé la decisión que cambiaría el curso de toda esta historia macabra. No me quedaría esperando pasivamente a que mis asesinos completaran su plan. Iba a luchar con toda la fuerza que me quedara. Iba a desenmascarar esta red criminal y asegurarme de que pagaran por cada gota de veneno que me habían obligado a tragar. La guerra por mi supervivencia acababa de comenzar, y aunque ellos no lo sabían aún, habían subestimado gravemente a su víctima. La tarde del jueves llegó cargada de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Había pasado 2 días fingiendo normalidad, mientras mi mente trabajaba febrilmente elaborando un plan para desenmascarar a mis verdugos. Cada sonrisa forzada hacia Fernando, cada gracias cuando Lucía me ofrecía el té envenenado, cada conversación trivial sobre el clima o las noticias, era un ejercicio de supervivencia que me agotaba emocionalmente. Bernardina había anunciado que vendría a visitarme esa tarde, supuestamente para traerme unos remedios naturales que había conseguido en el mercado de Pisac. Su mensaje de texto a Lucía, que alcancé a leer por casualidad cuando mi nuera dejó el teléfono sobre la mesa, decía: «Hoy le daremos la dosis final. Prepara todo para mañana». La sangre se me heló al comprender que habían decidido acelerar su cronograma macabro. Decidí que era el momento de pasar a la acción. No podía seguir siendo una víctima pasiva, esperando que el destino decidiera por mí. Durante toda la mañana había estado preparando mi contraataque, organizando las pruebas fotográficas que había recopilado y elaborando mentalmente la estrategia que me permitiría sobrevivir a esa tarde que prometía ser decisiva. Cuando Bernardina llegó a mi casa cerca de las 4 de la tarde, traía consigo su habitual sonrisa falsa y una bolsa de tela llena de hierbas aromáticas que aseguraba serían muy beneficiosas para mi salud. Su comportamiento era el mismo de siempre, cariñoso en apariencia, pero con una frialdad calculadora en los ojos que ahora sabía interpretar correctamente. «Remedios, querida», me dijo abrazándome con una efusividad que me daba náuseas. «Te traje unas hierbas especiales que conseguí de una curandera muy famosa. Te van a hacer muchísimo bien para los dolores y la confusión que has estado sintiendo últimamente». Sus palabras sonaban como el canto de una sirena que atrae a los marineros hacia su destrucción. Lucía se mostró excepcionalmente solícita durante la preparación del té. Normalmente era Fernando quien se encargaba de mezclar las sustancias tóxicas en mi comida, pero esa tarde mi nuera tomó el control de la operación. La vi moverse por la cocina con una precisión que revelaba práctica previa, midiendo cantidades exactas de diferentes hierbas y añadiendo líquidos de frascos pequeños que sacó discretamente de su bolso. Mientras ellas preparaban mi dosis final de veneno, yo activé secretamente la grabadora digital que había conseguido esa mañana en una tienda del centro. Era un aparato diminuto que mi nieto me había mostrado en su teléfono, y había logrado comprarlo diciéndole al vendedor que quería grabar las historias que mi abuela me contaba antes de morir. La ironía de esa mentira no se me escapaba. «Bernardina», le dije cuando me trajo la taza humeante, «me gustaría que me contaras más sobre esas hierbas. Desde que empezaste a traerme estos remedios, he notado cambios en mi organismo y quiero entender qué está pasando exactamente». Mi pregunta aparentemente inocente la puso visiblemente nerviosa. «Son hierbas completamente naturales, Remedios», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Manzanilla para los nervios, valeriana para el sueño, hierba luisa para la digestión, todas muy suaves y beneficiosas para personas de tu edad». Mentía con una naturalidad que hablaba de años de experiencia en el engaño. Fingí tomar un sorbo del té y luego continué con mi interrogatorio aparentemente casual. «Es curioso», comenté, «porque ayer vi a Fernando organizando algunos frascos en nuestro dormitorio y me pareció ver medicinas que no reconocí. ¿Tú sabes si él está tomando algo especial para su salud?». La pregunta golpeó como una bomba en medio de la conversación. Bernardina y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado que no pasó desapercibida para mí. Mi nuera inmediatamente intervino. «Ay, abuela, tú sabes cómo es Fernando con sus vitaminas y suplementos. Siempre está probando cosas nuevas para tener más energía en el trabajo». Su respuesta sonaba ensayada, como si hubieran preparado excusas para ese tipo de preguntas. Decidí presionar un poco más.
Anoche escuché que hablaba por teléfono con alguien sobre medicinas y tratamientos. Sonaba muy preocupado por algo relacionado con la salud. ¿No será que ustedes están planeando llevarme al médico sin decirme nada? Mi comentario, aparentemente inocente, las puso aún más tensas. No, querida, se apresuró a responder Bernardina. Fernando solo estaba consultando con un amigo médico sobre algunos malestares que has tenido últimamente. Quiere asegurarse de que estés recibiendo la mejor atención posible. Su explicación contenía suficiente verdad mezclada con mentira como para sonar convincente. Continué fingiendo beber el té mientras mantenía la conversación en temas aparentemente triviales. Les pregunté sobre sus planes para el fin de semana, sobre el trabajo de Lucía en el salón, sobre los clientes de Fernando en el taller. Todo parecía normal en la superficie, pero yo podía sentir la tensión subyacente que irradiaban ambas mujeres. Después de aproximadamente media hora de charla superficial, comencé mi actuación más importante. Fingí sentir los efectos del veneno que supuestamente había consumido. Primero fue una ligera somnolencia, luego confusión sobre la hora que era, seguida de dificultad para encontrar las palabras correctas. Mis años viendo telenovelas finalmente sirvieron para algo útil. Me siento muy rara, murmuré con voz pastosa. Todo me da vueltas y no puedo pensar con claridad. Las dos mujeres se irguieron inmediatamente, prestando atención absoluta a cada síntoma que manifestaba. Era evidente que estaban evaluando si la dosis había sido efectiva. Tranquila, Remedios, dijo Bernardina con una voz que intentaba sonar consoladora. Es normal que te sientas así. Las hierbas tienen un efecto relajante muy fuerte. Lo mejor será que te acuestes y descanses un rato. Su sugerencia sonaba como una sentencia de muerte disfrazada de cuidado médico. Lucía se ofreció inmediatamente para ayudarme a llegar a mi habitación. Vamos, abuela, te ayudo a acostarte. Necesitas dormir para que las hierbas hagan su trabajo correctamente. Sus palabras tenían un doble significado que me heló la sangre, pero mantuve mi actuación de anciana confundida y vulnerable. Mientras caminaba lentamente hacia mi dormitorio, apoyándome en Lucía como si realmente estuviera débil, escuché a Bernardina hablando por teléfono en voz muy baja. Aunque no pude distinguir todas las palabras, capté frases como «ya está haciendo efecto» y «en unas horas todo habrá terminado». La confirmación de que ese era mi día de ejecución me llenó de una determinación férrea. Una vez en mi habitación, fingí quedarme dormida inmediatamente. Lucía se quedó unos minutos observándome desde la puerta, probablemente verificando que el veneno estaba funcionando según lo previsto. Cuando finalmente se alejó, esperé varios minutos más antes de levantarme sigilosamente para continuar con mi plan. Desde mi ventana podía ver el patio donde Fernando había regresado del taller y estaba conversando con Bernardina. Sus gestos animados y las sonrisas en sus rostros me confirmaron que estaban celebrando anticipadamente el éxito de su operación criminal. Me dolía ver a mi propio hijo tan alegre por lo que creía que era mi muerte inminente. Activé nuevamente la grabadora y me acerqué lo más posible a la ventana para capturar su conversación. Lo que escuché superó mis peores expectativas. Fernando le estaba agradeciendo a Bernardina por liberarlo finalmente de esa carga, refiriéndose a mí como si fuera un objeto molesto del que deshacerse. Su falta de humanidad me quitó el aliento. Por fin podremos vivir en paz, le decía a mi hijo a esa mujer diabólica. Ya no tendremos que fingir cariño ni soportar sus quejas constantes sobre todo. La casa será solo nuestra y el dinero nos permitirá empezar la vida que siempre quisimos. Cada palabra era una puñalada directa a mi corazón de madre. Bernardina le respondía con detalles específicos sobre cómo manejar las próximas horas. Cuando la encuentres mañana por la mañana, llama inmediatamente a emergencias. Llora mucho, actúa desesperado. Di que no entiendes qué pasó porque ayer estaba bien. El médico que tengo contactado estará de turno y certificará que fue un paro cardíaco natural. Las instrucciones de esa mujer eran tan detalladas que parecían sacadas de un manual para asesinos profesionales. Le explicaba a Fernando exactamente qué decir a los paramédicos, cómo comportarse con los vecinos, incluso qué ropa ponerse para el funeral. Todo estaba calculado para crear la imagen perfecta del hijo devastado por una pérdida inesperada. Recuerda, continuaba Bernardina, durante las próximas semanas tienes que actuar como si estuvieras destruido por el dolor.
No puedes mostrar alivio ni felicidad hasta que pase un tiempo prudencial. Los vecinos van a estar observando y cualquier comportamiento sospechoso podría traernos problemas. Su experiencia en este tipo de crímenes era escalofriante. Fernando asentía a cada instrucción como un estudiante aplicado, recibiendo lecciones de su maestra. ¿Cuándo crees que podremos empezar a vender la casa?, preguntó con una ansiedad que revelaba sus verdaderas prioridades. Para él, mi muerte era simplemente el primer paso en un plan de enriquecimiento personal. «Dale unos 3 meses», respondió Bernardina. «Tiempo suficiente para que nadie sospeche que tenías prisa por deshacerte de la propiedad. Mientras tanto, yo me iré mudando gradualmente para que cuando oficialice mi cambio de domicilio, parezca una decisión natural de acompañarte en tu duelo». La conversación continuó con detalles sobre cómo dividir mis pertenencias personales. Bernardina había puesto los ojos en mis joyas familiares, especialmente en los aretes de oro que heredé de mi madre y el rosario de plata que había sido de mi abuela. Fernando le aseguró que podría quedarse con todo lo que quisiera una vez que yo hubiera sido enterrada. También discutieron sobre qué harían con los muebles antiguos que había acumulado durante décadas. Algunos los venderían por separado porque tenían valor de antiguos. Otros los donarían para mantener la apariencia de hijos generosos que honran la memoria de su madre. Cada objeto de mi vida había sido catalogado y valuado como mercancía para liquidar. Mientras escuchaba esa conversación macabra, mi teléfono celular vibró silenciosamente. Era un mensaje de mi hermana Rosa, que vive en Lima, preguntando cómo estaba y cuándo podría venir a visitarme. La ironía de recibir ese mensaje de cariño genuino mientras escuchaba planificar mi asesinato me hizo comprender que tenía aliados potenciales si lograba salir viva de esa situación. Decidí que era el momento de contactar ayuda externa. Con las manos temblorosas busqué en los contactos de mi teléfono el número del doctor Guamán, el médico de familia que me había atendido durante los últimos 15 años. Era una de las pocas personas en las que podía confiar completamente. Alguien que conocía mi historial médico y podría ayudarme a demostrar que estaba siendo envenenada. Le envié un mensaje de texto que decía simplemente: «Doctor, necesito verlo urgentemente. Es una emergencia médica muy grave». No quise dar más detalles por escrito, temiendo que Fernando o Lucía pudieran interceptar mis comunicaciones. El doctor Guamán respondió inmediatamente ofreciéndose para verme esa misma tarde en su consulta privada. El desafío ahora era salir de la casa sin despertar sospechas. Fernando y Bernardina seguían conversando en el patio, mientras Lucía había ido a la tienda para comprar ingredientes para la cena. Era el momento perfecto para escapar, pero tenía que hacerlo de manera que pareciera natural en caso de que alguien me viera. Decidí usar la excusa de que me sentía mejor después de la siesta y quería caminar un poco para despejarme. Salí por la puerta principal saludando alegremente a Fernando y Bernardina, diciéndoles que regresaría pronto porque el aire fresco me haría bien. Mi actuación de anciana recuperándose de un malestar fue tan convincente que ni siquiera cuestionaron mi salida. El camino hasta el consultorio del doctor Guamán me tomó 20 minutos de caminata que se sintieron como una eternidad. Cada paso me alejaba del peligro inmediato, pero también me acercaba al momento de tener que verbalizar la horrible verdad de lo que estaba viviendo. Confesar que mi propio hijo quería matarme era admitir un fracaso como madre que me dolía más que los venenos que habían estado administrándome. Cuando llegué al consultorio, el doctor Guamán me recibió inmediatamente, notando mi estado de agitación evidente. «Remedios, ¿qué ha pasado? Te ves muy alterada y has perdido peso desde tu última visita». Sus primeras observaciones confirmaron que los efectos del envenenamiento crónico eran visibles para un ojo médico entrenado. «Doctor», le dije con la voz quebrada por la emoción, «creo que me están envenenando en mi propia casa. Mi hijo y su suegra han estado mezclando sustancias tóxicas en mi comida durante meses y hoy planeaban darme la dosis final». Las palabras salieron de mi boca como una confesión que había estado conteniendo durante días. La expresión del doctor Guamán cambió inmediatamente de preocupación casual a alarma absoluta. «Esas son acusaciones muy graves, Remedios. Necesito que me cuentes exactamente qué has observado y qué evidencias tienes de lo que estás diciendo». Su tono profesional me tranquilizó, sabiendo que me tomaría en serio.
Le mostré todas las fotografías que había tomado durante mi investigación, la libreta con las anotaciones de Fernando, los frascos de veneno, los documentos sobre la división de mi herencia, las imágenes de los alimentos adulterados. Cada prueba que le presenté intensificaba su expresión de horror e indignación. «Esto es intento de homicidio premeditado», declaró después de revisar todas las evidencias. «Necesitamos involucrar a las autoridades inmediatamente. Pero primero voy a tomarte muestras de sangre para analizar qué sustancias tienes en tu organismo. Eso nos dará pruebas forenses irrefutables». Sus palabras me confirmaron que finalmente tenía a alguien que creía en mi historia y estaba dispuesto a ayudarme. El análisis de sangre que me tomó esa tarde reveló la presencia de al menos 4 sustancias tóxicas diferentes en mi organismo, confirmando científicamente todo lo que había descubierto durante mi investigación. Mi cuerpo había estado luchando contra un cóctel de venenos durante meses, explicando todos los síntomas que había experimentado y que había atribuido incorrectamente a la edad. Con las pruebas médicas en mano y todas las evidencias fotográficas organizadas, el doctor Juamán me acompañó directamente a la comisaría para presentar una denuncia formal. El oficial que nos recibió, el sargento Vargas, había visto muchos casos graves durante su carrera, pero admitió que nunca había enfrentado una conspiración familiar tan elaborada y cruel. El sargento Vargas escuchó mi relato con una atención que jamás había experimentado de parte de las autoridades. Su rostro curtido por años de servicio policial mostraba una mezcla de indignación profesional y asombro genuino ante la sofisticación del plan criminal que había descubierto. Cuando terminé de mostrarle todas las evidencias, se recostó en su silla y suspiró profundamente antes de hablar. «Señora Remedios», me dijo con voz grave, «en mis 28 años de servicio he visto muchas atrocidades, pero lo que usted me está presentando supera cualquier caso de violencia familiar que hayamos manejado en esta comisaría. Esto no es solo intento de homicidio, es una operación criminal organizada que requiere una respuesta inmediata y coordinada». El sargento inmediatamente contactó al fiscal especializado en crímenes contra adultos mayores y al detective principal de la Unidad de Investigaciones Criminales. En menos de 2 horas, mi caso había movilizado a un equipo completo de especialistas que comenzaron a diseñar una operación para capturar a los conspiradores infraganti. «Necesitamos que regrese a su casa y actúe como si nada hubiera pasado», me explicó el detective Morales, un hombre joven pero con experiencia evidente en casos complejos. «Vamos a instalar equipos de vigilancia discretos y tendremos agentes encubiertos monitoreando la situación las 24 horas. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta». La perspectiva de regresar a esa casa donde mis propios familiares habían planeado mi muerte me aterrorizaba, pero entendía que era la única forma de atrapar a los culpables con evidencia irrefutable. El detective me aseguró que nunca estaría realmente sola. Habría ojos protectores vigilando cada movimiento de Fernando, Lucía y Bernardina. Cuando regresé a casa cerca de las 8 de la noche, fingí estar recuperándome completamente de mi malestar de la tarde. Fernando y Lucía parecían sorprendidos y ligeramente contrariados de verme tan animada, considerando que habían esperado encontrarme en agonía, o mejor aún, para sus planes, ya muerta. Su desconcierto era palpable, pero intentaban disimularlo. «¿Cómo te sientes, abuela?», preguntó Lucía con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Cuando saliste a caminar estábamos preocupados porque habías estado tan mal después del té». Su comentario confirmaba que había estado monitoreando mis síntomas, esperando ver el progreso del envenenamiento. «Mucho mejor, hija», respondí con una alegría genuina que los desconcertó aún más. El aire fresco me hizo muy bien. Incluso me detuve a conversar con la vecina doña Carmen, que me invitó a tomar once en su casa mañana. Mi mención de planes futuros claramente no encajaba con sus expectativas de tener que planificar mi funeral. Fernando intercambió una mirada cargada de significado con Lucía que no pasó desapercibida para mí. Sabía que estaban recalculando su estrategia, probablemente confundidos por mi aparente resistencia a la dosis que creían letal. Durante la cena, observé cómo consultaban discretamente sus teléfonos, enviando y recibiendo mensajes que imagino eran comunicaciones con Bernardina. Esa noche, fingí dormir profundamente mientras escuchaba atentamente cualquier movimiento inusual en la casa.
Cerca de la medianoche escuché a Fernando levantarse sigilosamente y dirigirse a la cocina. Desde mi ventana, que daba al patio interior, pude ver que estaba mezclando algo en un recipiente bajo la luz tenue de la luna cusqueña. Al día siguiente, viernes por la mañana, Bernardina llegó temprano con una expresión de preocupación que intentaba ocultar tras su sonrisa habitual. «Remedios, querida», me dijo abrazándome con una efusividad exagerada. «Lucía me contó que ayer te sentiste mal después del té. Traje otros remedios más suaves que te van a sentar mejor». Lo que no sabía Bernardina era que cada palabra que pronunciaba estaba siendo grabada por dispositivos de alta tecnología que los técnicos policiales habían instalado durante la madrugada. Su casa estaba ahora bajo vigilancia completa y cada movimiento de los conspiradores estaba siendo documentado por agentes especializados. «He estado pensando», me dijo mientras preparaba otro de sus brebajes mortales, «que tal vez sería bueno llevarte al médico para que te revise. Estos malestares que has tenido últimamente me preocupan mucho». Su sugerencia de consulta médica era claramente parte de una estrategia para explicar mi muerte inminente como resultado de problemas de salud preexistentes. Durante esa conversación aparentemente casual, Bernardina reveló información que me heló la sangre y que también estaba siendo capturada por los equipos de vigilancia policial. Mencionó que tenía un amigo doctor muy confiable que podría atenderme sin necesidad de hacer muchas preguntas o trámites burocráticos. La implicación era clara. Tenían un médico corrupto listo para certificar mi muerte como natural. Es un médico muy discreto. Continuó explicando mientras mezclaba sustancias en mi nueva dosis de veneno. Ha atendido a varias personas de mi familia y siempre ha sido muy comprensivo con las situaciones difíciles que enfrentamos los adultos mayores. Sus palabras confirmaban que este médico había participado en otros casos similares. Lo que Bernardina no esperaba era que yo comenzara a hacer preguntas específicas sobre este doctor misterioso. «¿Cómo se llama?», le pregunté con aparente inocencia. Me gustaría saber algo sobre su especialidad y experiencia antes de ir a consultarle algo tan importante como mi salud. Mi curiosidad la puso visiblemente nerviosa. «Se llama Dr. Pacheco», respondió después de una pausa sospechosa. «Es especialista en medicina interna y tiene mucha experiencia con pacientes de la tercera edad. Está muy familiarizado con los problemas típicos de nuestra edad y sabe cómo manejarlos discretamente». Su descripción sonaba como un anuncio publicitario para servicios criminales. Continué presionando sutilmente. «¿Dónde tiene su consulta? Me gustaría conocer las referencias de otros pacientes que haya atendido». Bernardina comenzó a transpirar visiblemente, claramente incómoda con el nivel de detalle que estaba exigiendo sobre su cómplice médico. «Su consulta está en el centro, cerca del mercado», murmuró evasivamente. «Pero no te preocupes por las referencias, yo te puedo garantizar personalmente que es un excelente profesional. Además, podemos arreglar que venga aquí a la casa para no molestarte con el viaje». Su insistencia en traer al médico corrupto a mi domicilio era claramente parte del plan para controlar completamente las circunstancias de mi muerte. Mientras continuaba esta conversación cargada de dobles significados, mi teléfono vibró discretamente con un mensaje del detective Morales. «Tenemos suficiente información sobre el doctor Pacheco. Continúe actuando normalmente. La operación comenzará esta tarde». La confirmación de que las autoridades ya estaban trabajando en múltiples frentes me llenó de una confianza que hacía días no sentía. Fernando llegó del taller durante el almuerzo con una actitud extrañamente solícita hacia mí. Me preguntó repetidamente cómo me sentía, si había tomado los remedios que Bernardina me había traído, si necesitaba algo especial para estar más cómoda. Su comportamiento era tan obviamente falso que me costaba mantener la compostura. «Mamá», me dijo con una voz cargada de una ternura que sonaba completamente artificial, «he estado pensando que tal vez deberíamos hacer algunos cambios en la casa para que estés más cómoda. Quizás remodelar tu habitación o comprar muebles más adecuados para tu edad». Sus sugerencias de mejoras domésticas sonaban como preparativos para acomodar a su nueva inquilina permanente. Durante el almuerzo, observé cómo Fernando y Lucía coordinaban discretamente sus acciones. Cuando uno de ellos se levantaba para servir más comida, el otro inmediatamente tomaba control de mi plato y mi vaso, asegurándose de que las sustancias tóxicas fueran administradas sin interrupción.
Su sincronización era el resultado de semanas de práctica criminal. Esa tarde, mientras fingía descansar en mi habitación, recibí una llamada que cambiaría completamente el curso de toda esta historia macabra. Era la detective Silva, especialista en fraudes familiares, quien había estado investigando los antecedentes de Bernardina desde que presenté mi denuncia la noche anterior. Señora Remedios, me dijo con voz tensa, hemos hecho un descubrimiento que va a impactarla profundamente. Bernardina Méndez no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Esperanza Quispe Mamani y es una estafadora profesional buscada en 5 departamentos del país por crímenes idénticos al que está cometiendo contra usted. La revelación me dejó sin palabras. La mujer que había estado envenenándome sistemáticamente durante meses no era realmente la madre de mi nuera. Era una criminal profesional que había perfeccionado un método específico para infiltrarse en familias, manipular a los hijos contra sus padres y asesinar ancianos por sus herencias. Pero hay algo aún más shocking, continuó la detective. Hemos localizado a la verdadera Bernardina Méndez. Fue secuestrada hace 22 años cuando Lucía tenía solo 3 años de edad. La verdadera madre de su nuera ha estado buscándola desesperadamente durante más de 2 décadas. La magnitud de esta revelación me quitó completamente el aliento. Esto significaba que Lucía también era una víctima de esta mujer despiadada. Había crecido bajo el cuidado de la persona que había secuestrado y probablemente asesinado a su verdadera madre, siendo manipulada desde la infancia para convertirse en cómplice involuntaria de otros crímenes. Mi nuera no era realmente una criminal, sino otra víctima de un engaño que había durado toda su vida adulta. La operación que habíamos planeado para esta tarde ha cambiado completamente, me explicó la detective Silva. Ahora no solo estamos capturando a personas que intentan matarla a usted, sino desmantelando una red criminal que ha operado durante décadas en varios departamentos del país. Esperanza Quispe está vinculada a al menos 12 muertes sospechosas de ancianos en los últimos 20 años. La información sobre los antecedentes criminales de la falsa Bernardina me hizo comprender que había estado enfrentando a una asesina en serie profesional. No era simplemente una mujer codiciosa que había decidido matar por dinero. Era una depredadora especializada que había convertido el asesinato de ancianos en su método de vida. Hemos contactado a la verdadera Bernardina Méndez, continuó la detective. Está en camino desde Arequipa para reunirse con su hija después de más de 20 años de separación. El reencuentro será parte de la operación de esta tarde. La perspectiva de presenciar esa reunión después de todo lo que había descubierto me llenó de una emoción indescriptible. Durante las siguientes horas, mientras esperaba el desarrollo de la operación policial, reflexioné sobre cómo esta revelación cambiaba completamente mi percepción de toda la situación. Fernando seguía siendo culpable de traición e intento de homicidio, pero ahora entendía que había sido manipulado por una criminal profesional que había perfeccionado el arte de convertir a los hijos contra sus padres. La tarde del viernes se convirtió en una sucesión de eventos que superaron cualquier drama que hubiera visto en las telenovelas. Cerca de las 5, llegó un operativo policial coordinado que rodeó completamente mi propiedad. Al mismo tiempo, agentes especializados arrestaron al doctor Pacheco en su consulta, decomisando evidencias de su participación en múltiples homicidios encubiertos. Cuando los oficiales entraron a mi casa, Fernando, Lucía y la falsa Bernardina estaban preparando lo que creían sería mi dosis final de veneno. La expresión de shock absoluto en sus rostros al ver a los policías fue una imagen que nunca olvidaré. En segundos, toda su conspiración cuidadosamente elaborada se desplomó como un castillo de naipes. «Esperanza Quispe Mamani», gritó el sargento Vargas mientras esposaba a la mujer que conocía como Bernardina. «Queda arrestada por los cargos de homicidio múltiple, secuestro, fraude e intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer callada». Su voz resonaba con la satisfacción de haber capturado a una criminal que había eludido la justicia durante décadas. La confusión en el rostro de Lucía era palpable. No entendía por qué llamaban a su madre por un nombre diferente, por qué mencionaban secuestro, por qué su mundo familiar se estaba desintegrando frente a sus ojos. Fernando, por su parte, intentó correr hacia la puerta trasera, pero fue interceptado inmediatamente por los agentes que habían rodeado la propiedad. En medio de este caos,
llegó la verdadera Bernardina Méndez, acompañada por la detective Silva. Era una mujer de aproximadamente 60 años, con rasgos que claramente se parecían a los de Lucía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas al ver a la hija que había perdido cuando era apenas una niña pequeña. El momento de su reencuentro fue una de las escenas más emotivas que había presenciado en mi vida. El momento en que la verdadera Bernardina Méndez vio a Lucía fue algo que jamás podré borrar de mi memoria. Esta mujer, que había pasado 22 años buscando desesperadamente a su hija secuestrada, se acercó lentamente a mi nuera con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Sus manos temblaron cuando intentó tocar el rostro de Lucía, como si no pudiera creer que finalmente había encontrado a su niña perdida. «Lucía», susurró la verdadera Bernardina con una voz quebrada por la emoción. «Soy tu verdadera madre. Te he estado buscando desde que tenías 3 años. Esa mujer que conoces como mamá te robó de mi casa en Arequipa cuando yo estaba trabajando en el campo». Sus palabras cayeron como bombas en el silencio tenso que había invadido mi sala. Mi nuera retrocedió instintivamente, negando con la cabeza mientras miraba alternativamente entre la mujer esposada que había conocido como su madre y esta desconocida que afirmaba ser su familia real. «No, esto no puede ser cierto», murmuró Lucía con voz temblorosa. «Bernardina es mi madre. La conozco desde siempre. Esta es algún tipo de confusión terrible». La detective Silva intervino con documentos que había preparado específicamente para este momento. «Lucía, tenemos pruebas irrefutables», le dijo con voz gentil pero firme. «Exámenes de ADN preliminares, registros de la denuncia de secuestro que su verdadera madre presentó en 2002, fotografías de usted cuando era niña que esta señora ha conservado durante todos estos años». Extendió una carpeta llena de evidencias que documentaban décadas de búsqueda desesperada. Mientras Lucía revisaba los documentos con manos temblorosas, la criminal que había conocido como Bernardina comenzó a gritar desde el suelo donde yacía esposada. «Son todas mentiras», vociferaba Esperanza Quispe. «Lucía es mi hija. He cuidado de ella toda su vida. Esto es una conspiración para separarme de mi familia». Su actuación desesperada era la de una persona que veía desmoronarse décadas de engaños cuidadosamente construidos. Fernando, también esposado en el suelo de mi sala, observaba todo el desarrollo con una expresión de shock absoluto que gradualmente se transformaba en comprensión horrorizada. Comenzaba a darse cuenta de que había sido manipulado por una criminal profesional, que toda la animosidad que había desarrollado hacia mí había sido artificialmente cultivada por una mujer que ni siquiera era realmente la madre de su esposa. «No entiendo nada», murmuró mi hijo, mirándome con ojos que por primera vez en meses mostraban algo parecido al remordimiento. «Bernardina me convenció de que tú nos odiabas, de que querías separarnos, de que estabas planeando desheredarnos. Me dijo que la única forma de proteger a nuestra familia era...». Su voz se quebró al comprender la magnitud de lo que había estado a punto de hacer. La detective Silva continuó revelando detalles de la investigación que habían conducido en tiempo récord durante las últimas 24 horas. Esperanza Quispe ha operado bajo al menos 8 identidades diferentes en los últimos 20 años, explicó mientras organizaba fotografías sobre mi mesa de centro. Su método siempre es el mismo. Secuestra niños pequeños de familias rurales, los cría como si fueran suyos y luego los usa como herramientas para infiltrarse en otras familias cuando llegan a la edad adulta. Las fotografías que mostró la detective eran escalofriantes. Mostraban a la misma mujer en diferentes épocas, usando nombres distintos, siempre acompañada por jóvenes que había criado como sus hijos adoptivos. En cada caso, había documentación de muertes sospechosas de ancianos en las familias donde se habían integrado estos jóvenes manipulados. En Tacna se hizo llamar Mercedes Quispe y crió a un niño robado llamado Carlos, continuó la detective. Lo usó para infiltrarse en la familia Ramos, donde la abuela murió misteriosamente de un paro cardíaco, después de cambiar su testamento para favorecer a Carlos. En Ica fue Dolores Mamani con una joven llamada Patricia, que se casó con el hijo único de una viuda adinerada que murió en circunstancias similares. Cada revelación era como un martillo, golpeando mi comprensión de la realidad. La mujer que había estado envenenándome no era simplemente una criminal oportunista, sino una asesina en serie
que había perfeccionado un sistema diabólico para explotar los vínculos familiares más sagrados. Había convertido a víctimas de secuestro en cómplices involuntarios de sus futuros crímenes. Lucía, que había estado leyendo los documentos en silencio, de repente soltó un grito que me partió el corazón. Había encontrado fotografías de ella misma cuando era una niña pequeña, tomadas antes de su secuestro. En las imágenes aparecía jugando con su verdadera madre en el patio de una casa humilde en Arequipa, sonriendo con la inocencia de quien no sabía que su mundo estaba a punto de destruirse para siempre. «Recuerdo esta muñeca», susurró Lucía, señalando una de las fotografías donde aparecía abrazando un juguete de trapo. «Siempre pensé que había sido un sueño o algo que imaginé, pero recuerdo esta muñeca y esta casa». Sus palabras fueron como rayos de luz atravesando décadas de mentiras y manipulación psicológica. La verdadera Bernardina se acercó cuidadosamente a su hija, sacando de su cartera esa misma muñeca de trapo, ahora desgastada por el tiempo, pero cuidadosamente preservada durante todos los años de búsqueda. «La guardé esperando el día en que pudiera devolvértela», le dijo con voz ahogada por las lágrimas. «Nunca perdí la esperanza de encontrarte». El momento en que Lucía tomó la muñeca en sus manos fue cuando finalmente se quebró. Todas las memorias reprimidas, todos los sentimientos confusos que había experimentado durante años sin entender por qué, toda la programación psicológica que Esperanza Quispe había utilizado para controlarla, se desplomaron de una vez. Se abrazó a su verdadera madre llorando como la niña pequeña que había sido cuando fue arrancada de su hogar. Mientras presenciaba esta reunión devastadora y hermosa a la vez, Fernando me miró directamente a los ojos por primera vez desde su arresto. «Mamá», me dijo con una voz que no había escuchado desde que era un niño pequeño, «perdóname. No sabía, no entendía. Ella me llenó la cabeza de mentiras durante meses. Me hizo creer que tú querías destruir mi matrimonio, que estabas celosa de mi felicidad». Sus palabras me llegaron al corazón, pero el daño que había causado era demasiado profundo para sanar con una disculpa. «Fernando», le respondí con voz firme pero no cruel, «lo que hiciste no tiene justificación. Independientemente de las mentiras que te dijeron, intentaste asesinar a tu propia madre. Ese es un crimen que va más allá de cualquier manipulación». La detective Silva interrumpió nuestro intercambio emocional para informarnos sobre los siguientes pasos del proceso legal. «Fernando Castillo», le dijo formalmente, «está arrestado por conspiración para cometer homicidio, intento de asesinato y administración de sustancias tóxicas. Aunque reconocemos que fue manipulado, sus acciones constituyen crímenes graves que serán procesados por el sistema judicial». Para Lucía, sin embargo, las autoridades habían tomado una decisión diferente. «Considerando que usted fue víctima de secuestro infantil y manipulación psicológica durante toda su vida adulta», le explicó la detective, «y que no hay evidencia de participación directa en la administración de venenos, será tratada como víctima y testigo, protegida en el proceso contra Esperanza Quispe». Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones judiciales, exámenes médicos forenses y investigaciones que se extendieron por múltiples departamentos del país. Los análisis toxicológicos de mi sangre revelaron la presencia de 11 sustancias diferentes que habían estado destruyendo gradualmente mi sistema nervioso, mis riñones y mi corazón durante meses. El doctor Pacheco, el médico corrupto que había sido arrestado simultáneamente, confesó rápidamente su participación en el esquema criminal cuando se enfrentó con evidencia abrumadora. Había estado certificando muertes falsas para Esperanza Quispe durante más de una década, recibiendo pagos sustanciales por cada certificado de defunción fraudulento que emitía. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron una red de complicidad que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente. Esperanza Quispe tenía contactos en oficinas de registro civil, en servicios forenses, incluso en algunas funerarias que habían facilitado el encubrimiento de sus crímenes durante años. La magnitud de sus operaciones criminales era asombrosa. Había acumulado propiedades en 7 departamentos diferentes, todas adquiridas con dinero robado de las herencias de sus víctimas ancianas. Mantenía cuentas bancarias bajo múltiples identidades falsas y había lavado millones de soles a través de negocios legítimos
que había comprado con dinero manchado de sangre. El juicio se convirtió en un evento mediático que captó la atención nacional. Los periodistas describían el caso como la red de la viuda negra, documentando cómo una sola criminal había destruido docenas de familias a lo largo de 2 décadas. Mi testimonio se convirtió en el elemento central del caso, ya que era la primera víctima que había sobrevivido para contar su historia. Durante mi declaración en el tribunal, enfrenté directamente a Esperanza Quispe por primera vez desde su arresto. Intentó mantener su actuación de inocencia hasta el final, insistiendo en que era una mujer honesta que había sido víctima de una conspiración policial. Pero cuando presenté las grabaciones que había hecho de sus conversaciones, donde ella misma describía en detalle cómo administrar venenos letales, su fachada finalmente se derrumbó. Fernando recibió una sentencia de 15 años de prisión, reducida debido a su cooperación completa con las autoridades y el reconocimiento de que había sido víctima de manipulación psicológica. Durante la lectura de su sentencia, me pidió perdón públicamente, pero yo sabía que algunas heridas nunca sanan completamente, sin importar cuánto arrepentimiento genuino pueda existir. Para Esperanza Quispe, la justicia fue implacable. Fue condenada a cadena perpetua por homicidio múltiple, secuestro, fraude masivo y una lista de cargos que ocupaba 3 páginas completas. El juez declaró que sus crímenes representaban un nivel de depravación moral que desafía la comprensión humana y que nunca volvería a caminar libre. El doctor Pacheco recibió 30 años de prisión y la pérdida permanente de su licencia médica. Su participación había sido esencial para el éxito de los crímenes de Esperanza, y el sistema judicial quiso enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de traicionar el juramento hipocrático. Lucía comenzó un proceso de terapia psicológica intensiva para procesar décadas de trauma y manipulación. Gradualmente, desarrolló una relación con su verdadera madre, aunque admitía que recuperar 22 años perdidos era un proceso doloroso y complejo. Decidió conservar el nombre Lucía, ya que era la única identidad que recordaba, pero legalmente se reconectó con su familia biológica. En cuanto a mí, sobreviví físicamente al envenenamiento, aunque los médicos me advirtieron que algunos daños a mis órganos serían permanentes. Más difícil de sanar fueron las heridas emocionales de la traición familiar. Había perdido para siempre la relación con mi hijo, y aunque entendía que había sido manipulado, no podía olvidar que había estado dispuesto a matarme por dinero. Decidí vender la casa donde había ocurrido toda esta pesadilla y mudarme cerca del centro de Cusco, donde podía estar más cerca de servicios médicos y lejos de los recuerdos traumáticos. Con el dinero de la venta, establecí un fondo para ayudar a otras víctimas de violencia familiar y contribuí a organizaciones que trabajan en la prevención de estos crímenes. La experiencia me cambió fundamentalmente como persona. Aprendí que la edad no me hace vulnerable si mantengo mi mente activa y alerta. Descubrí que tengo una fuerza interior que nunca supe que poseía, y comprendí que a veces la supervivencia requiere tomar decisiones que jamás imaginé que tendría que tomar. Hoy, 2 años después de estos eventos, puedo decir que he reconstruido mi vida sobre bases más sólidas. Tengo un círculo pequeño, pero confiable de amigos verdaderos. Mantengo una relación cautelosa, pero afectuosa con Lucía, quien ha sido otra víctima en toda esta tragedia, y he encontrado propósito en ayudar a otras personas mayores a reconocer y defenderse contra la violencia familiar. Queridos amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia, que cambió mi vida para siempre, llegamos al momento de reflexionar sobre todo lo que hemos vivido juntos durante estos minutos que espero hayan tocado sus corazones de alguna manera profunda. Cuando comencé a relatarles sobre aquella tarde terrible en que escuché a mi propio hijo deseando mi muerte, jamás imaginé que estaría aquí, viva y en paz, para contarles cómo terminó esta pesadilla que casi me cuesta la existencia. Esta historia que acaban de escuchar no es ficción, no es una novela inventada para entretener. Es la realidad cruda y dolorosa que viví en carne propia. Cada detalle que les he narrado salió de mi experiencia personal. Cada emoción que han sentido reflejada en mis palabras proviene de las cicatrices que aún llevo en el alma. Compartir estos recuerdos con ustedes ha sido un proceso de sanación para mí, porque al contar mi historia, honro la memoria de
todas las víctimas que no tuvieron la fortuna de sobrevivir para relatar sus propias experiencias. Durante estos meses de recuperación, he reflexionado constantemente sobre las lecciones que esta experiencia brutal me enseñó sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de confiar en nuestros instintos y sobre la fuerza interior que todos poseemos cuando enfrentamos circunstancias que parecen imposibles de superar. La primera lección fundamental es que la edad no nos convierte automáticamente en víctimas indefensas si mantenemos nuestras mentes alertas y nuestra dignidad intacta. Cuando descubrí que mi propio hijo había estado envenenándome sistemáticamente durante meses, mi primera reacción fue de incredulidad absoluta, seguida inmediatamente por una sensación de fracaso como madre. Me pregunté 1000 veces dónde había fallado en su crianza, qué señales había pasado por alto, cómo había sido posible criar a un ser humano capaz de planificar la muerte de quien le dio la vida. Esas preguntas me atormentaron durante semanas, pero gradualmente comprendí que había sido víctima de una manipulación experta por parte de una criminal profesional. La revelación de que Bernardina no era realmente la madre de Lucía, sino una secuestradora y asesina en serie que había perfeccionado el arte de destruir familias, cambió completamente mi percepción de toda la situación. Fernando había sido manipulado por una experta en explotar las debilidades humanas, alguien que había estudiado durante décadas cómo convertir a los hijos contra sus padres usando técnicas psicológicas sofisticadas. Esto no excusa sus acciones, pero me ayudó a entender que había fuerzas más grandes y más malévolas operando en mi hogar. El proceso de investigación y el juicio posterior me mostraron la importancia crucial de tener sistemas de apoyo confiables cuando enfrentamos crisis que superan nuestra capacidad individual de resolución. El doctor Huamán, quien creyó inmediatamente en mi historia, cuando muchos otros podrían haber atribuido mis sospechas a paranoia senil, fue fundamental para mi supervivencia. La detective Silva y todo el equipo policial que trabajó en mi caso me demostraron que aún existe justicia en este mundo cuando las personas correctas se comprometen con hacer lo correcto. La fortaleza que descubrí dentro de mí misma durante esos días terribles de fingir normalidad, mientras reunía evidencias para desenmascarar a mis agresores, me reveló capacidades que nunca supe que poseía. A los 69 años, aprendí a usar tecnología moderna para fotografiar evidencias, desarrollé habilidades de actuación para engañar a personas que querían matarme y encontré el valor para enfrentar a una red criminal organizada. Estas experiencias me enseñaron que nunca es demasiado tarde para descubrir nuevas formas de ser fuerte. El impacto de descubrir que Lucía también era una víctima, secuestrada cuando era apenas una niña, y criada por la misma criminal que intentaba matarme, añadió una dimensión de tragedia familiar que va más allá de mi propio sufrimiento. Presenciar su reencuentro con su verdadera madre, después de 22 años de separación, fue una de las experiencias más emotivas de mi vida. Me mostró que incluso en medio de la maldad más absoluta, pueden existir momentos de redención y restauración que trascienden el dolor. La sentencia de cadena perpetua para Esperanza Quispe fue una victoria no solo para mí, sino para todas las familias que había destruido durante décadas de crímenes. Saber que nunca más podrá dañar a otra familia me da una sensación de cierre que era necesaria para mi proceso de sanación. Su arresto también llevó al descubrimiento de otras víctimas y al cierre de casos que habían permanecido sin resolver durante años. Fernando cumple actualmente su sentencia de 15 años y aunque me escribe cartas regularmente pidiendo perdón, he decidido no responderlas. El perdón es un proceso personal que cada víctima debe manejar a su manera y en su tiempo. Reconozco que fue manipulado, pero también sé que en múltiples momentos tuvo la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y elegir un camino diferente. Las consecuencias de nuestras decisiones deben ser enfrentadas, independientemente de las circunstancias que las motivaron. Mi nueva vida en el centro de Cusco ha sido una experiencia de renacimiento personal. La casa donde ocurrió toda esta pesadilla había quedado contaminada por recuerdos traumáticos que hacían imposible la sanación completa. En mi nuevo hogar, he creado espacios de paz donde puedo procesar mi experiencia y encontrar maneras constructivas de usar lo que aprendí
para ayudar a otras personas en situaciones similares. El trabajo que ahora realizo con organizaciones que combaten la violencia familiar me ha puesto en contacto con muchas otras víctimas que han enfrentado traiciones similares. He descubierto que mi historia, aunque extrema en muchos aspectos, comparte elementos comunes con muchos otros casos de abuso hacia adultos mayores. Esta realización me ha motivado a convertirme en una voz activa en la prevención y educación sobre estos crímenes. Una de las lecciones más importantes que quiero compartir con ustedes es la importancia de confiar en sus instintos cuando algo se siente mal en sus relaciones familiares. Durante semanas, sentí que algo estaba terriblemente equivocado en mi hogar, pero cuestioné mis propios sentimientos pensando que era paranoia de la edad. Si hubiera actuado más rápidamente en mis sospechas iniciales, podría haber evitado meses de envenenamiento que causaron daños permanentes a mi salud. También he aprendido que mantener conexiones sociales sólidas fuera del núcleo familiar inmediato es una forma importante de protección. Las amistades genuinas y las relaciones comunitarias pueden proporcionar perspectivas externas valiosas cuando estamos demasiado cerca de una situación para verla claramente. Mis vecinos y amigos fueron fundamentales no solo para mi supervivencia emocional, sino como testigos que podrían haber confirmado cambios en mi comportamiento si hubiera sido necesario. La experiencia me ha enseñado sobre la importancia de mantener control sobre nuestros asuntos financieros y legales, independientemente de la confianza que tengamos en nuestros familiares. Tener documentos organizados, cuentas bancarias monitoreadas regularmente y testament actualizados puede prevenir que personas malintencionadas exploten vulnerabilidades administrativas que a menudo acompañan el envejecimiento. Durante el proceso de recuperación, también he reflexionado profundamente sobre el concepto de familia y lo que realmente significa. Aprendí que la familia verdadera no está necesariamente definida por la sangre, sino por las acciones, el respeto mutuo y el amor genuino. Algunas de las personas que me brindaron mayor apoyo durante mi crisis fueron amigos y profesionales que eligieron cuidar de mí sin ninguna obligación biológica de hacerlo. Mi relación en desarrollo con Lucía ha sido uno de los aspectos más sanadores de todo este proceso. Vemos que ambas fuimos víctimas de la misma criminal, aunque de maneras diferentes. Ella perdió 22 años con su verdadera familia, mientras yo casi pierdo mi vida por la manipulación de la misma persona. Nuestro vínculo ahora se basa en una comprensión mutua del trauma que compartimos y el apoyo que podemos brindarnos mutuamente. La terapia psicológica ha sido fundamental para procesar no solo los aspectos traumáticos de mi experiencia, sino también para desarrollar nuevas perspectivas sobre mi futuro. A los 71 años, he descubierto que aún tengo mucho que ofrecer al mundo y muchas experiencias positivas por delante. El trauma no tiene que definir el resto de mi vida si elijo conscientemente no permitirlo. Quiero enfatizar especialmente a los adultos mayores que puedan estar escuchando esta historia, que nunca es demasiado tarde para defenderse, buscar ayuda y reclamar control sobre sus vidas. La sociedad a menudo nos ve como vulnerables e indefensos, pero mi experiencia demuestra que podemos ser más resilientes y capaces de lo que incluso nosotros mismos imaginamos cuando enfrentamos a amenazas reales. A las familias que nos escuchan, les pido que mantengan comunicación abierta y honesta entre generaciones. Los malentendidos, resentimientos no resueltos y problemas financieros pueden crear grietas en las relaciones familiares que personas manipuladoras pueden explotar. La prevención de estos crímenes comienza con relaciones familiares saludables, basadas en respeto mutuo y comunicación clara. Para aquellos que sospechan que alguien en su familia podría estar siendo victimizado, les imploro que no ignoren sus preocupaciones, investiguen discretamente, busquen ayuda profesional, contacten a las autoridades si es necesario. Mi supervivencia dependió de la intervención oportuna de personas que tomaron en serio mis denuncias y actuaron rápidamente para protegerme. Esta experiencia también me ha dado una perspectiva diferente sobre la mortalidad y el significado de la vida. Enfrentar la posibilidad real de muerte por traición familiar me hizo valorar cada día adicional que tengo como un regalo precioso. Ya no doy por sentadas las pequeñas alegrías cotidianas.
y he desarrollado una gratitud profunda por la simplicidad de estar viva y en control de mi propia existencia. El proceso legal y mediático que siguió a mi caso ha tenido impactos que van más allá de mi situación personal. Las investigaciones revelaron múltiples otros crímenes y llevaron a cambios en los protocolos policiales para manejar casos de violencia contra adultos mayores. Mi testimonio ha sido utilizado en programas de entrenamiento para trabajadores sociales y personal médico para ayudarlos a reconocer señales de abuso familiar. Quiero concluir esta reflexión diciéndoles que aunque mi historia contiene elementos de horror que ninguna persona debería tener que enfrentar, también es una historia de supervivencia, justicia y renovación personal. La maldad existe en este mundo, pero también existe la bondad, la justicia y la capacidad humana de sobreponerse a circunstancias que parecen imposibles de superar. Amigos queridos que han llegado hasta aquí conmigo, sus comentarios y apoyo significan más de lo que pueden imaginar. Quiero pedirles que se suscriban al canal Abuela Recordó si aún no lo han hecho, porque tenemos muchas más historias reales como esta que compartir con ustedes. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estos relatos de superación y justicia. Por favor, dejen sus comentarios contándome qué les pareció esta historia. Quiero saber si conocen casos similares, si mi experiencia les ha enseñado algo útil, si tienen preguntas sobre cualquier aspecto de lo que he compartido. Lean los comentarios de otros viewers también, porque frecuentemente contienen perspectivas valiosas y experiencias relacionadas que enriquecen nuestra comprensión colectiva. No olviden darle like a este video para ayudarnos con el algoritmo de YouTube. Cada like nos permite alcanzar a más familias que podrían beneficiarse de escuchar estas historias. Compartan el video con personas que crean que podrían encontrarlo útil o impactante. A veces, compartir una historia como esta puede alertar a alguien sobre una situación peligrosa en su propia vida. Visiten nuestros otros videos aquí en Abuela Recordó, porque cada historia que compartimos contiene lecciones importantes sobre la vida, la familia, la supervivencia y la justicia. Son todas experiencias reales de personas que han enfrentado desafíos extraordinarios y han encontrado maneras de superarlos. Si pueden ayudarnos a través del gracias, sería una bendición enorme para nuestro trabajo. Producir estos videos diariamente requiere recursos significativos para investigación, grabación, edición y todos los aspectos técnicos que hacen posible traerles contenido de calidad. Cada donación, sin importar el monto, nos ayuda a mantener este proyecto funcionando y a traerles más historias importantes cada día. El gracias nos permite invertir en mejor equipo para mejorar la calidad de audio y video, en tiempo dedicado para investigar y verificar las historias que compartimos y en los costos operativos diarios que implica mantener un canal activo. Su apoyo financiero es lo que hace posible que podamos dedicar las horas necesarias para crear contenido significativo y bien producido. Entendemos que no todos pueden contribuir económicamente y está perfectamente bien. Su engagement a través de comentarios, likes, suscripciones y compartir nuestros videos ya es una forma valiosa de apoyo que apreciamos profundamente. Pero para aquellos que tienen la posibilidad de ayudar económicamente, cada contribución hace una diferencia real en nuestra capacidad de continuar este trabajo. Gracias por haberme acompañado en este viaje emocional y por permitirme compartir con ustedes la experiencia más difícil y transformadora de mi vida. Espero que mi historia les haya proporcionado valor, ya sea en forma de entretenimiento, educación, inspiración o simplemente la confirmación de que la justicia puede prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde continuaremos explorando historias reales de personas extraordinarias que han enfrentado desafíos increíbles. Hasta entonces, cuiden de ustedes mismos, cuiden de sus familias y recuerden que todos tenemos más fortaleza interior de la que imaginamos cuando la vida nos pone a prueba.